Muy buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan el día de hoy. Sean bienvenidos a este programa que se llama Stay a la Distancia. Acá tendremos una serie de transmisiones donde abordaremos temas de interés para todos nosotros. Hoy tenemos una plática muy importante donde abordaremos un tema que vamos a platicar. El tema se llama Mi pérdida, cómo manejarla. Y para esto nos acompaña un especialista en la rama de la tanatología. Bienvenido sea el maestro Didier Oman Espels Zúñiga. Muchas gracias, Felipe. Agradecemos también a Stay a Distancia por el espacio y para poder platicar de este tema tan importante. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Agradecemos justamente a Stay a la Distancia por este importante espacio del cual vamos a platicar el día de hoy. Como bien ya nos han presentado, ya me han presentado y volvemos a presentar el tema de mi pérdida, cómo manejarlo. Antes de poder hablar de las pérdidas y de cómo manejarlo, quisiera pues dar este corte informativo de qué es la tanatología, porque al final de cuentas el profesional tanatólogo es quien aborda las pérdidas y el proceso de duelo y cómo manejar estas mismas circunstancias. Me evoco directamente al proceso etimológico de tanatología, que es thanatos, muerte, y logos, ciencia, tratado o estudio, que en este caso lo podemos llamar como la ciencia que estudia el proceso del morir. Bueno, esto era en sus inicios. También tenemos que hablar acerca de la historia y citar a Cicely Saunders, fundadora justamente del movimiento hospice, que da un cambio totalmente importante a la forma de morir. Ya no se muere en casa, sino se muere en los hospices que antes eran llamados hospitales. Entonces, fíjense cómo la importancia de la tanatología para brindar una buena muerte se ha ido incrementando desde hace ya tiempo atrás. Pero creo que no conocemos tanto a Cicely Saunders. La siguiente exponente, o prácticamente la que han autodenominado la madre de la tanatología, es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que ella fue médico psiquiatra en este mismo apartado de el trabajo, el abordaje y descubrir este método acerca de qué sucede con las personas antes de morir, es decir, ese proceso de vida y muerte. Y pues ella establece este famosísimo modelo de duelo, el modelo de Kubler-Ross, o como bien decimos los profesionales, este modelo kubleriano, entonces que está denominado de estas 5 etapas, ya muy habladas en el ámbito tanatológico, en el ámbito del proceso emocional, pero que pues al final de cuentas es importante como proceso histórico y que pues ha evolucionado en constante pues procesos evolutivos para poder trabajar el día de hoy una tanatología más contemporánea, más amigable y acercable al individuo. Si de primera instancia hablamos acerca de que la tanatología estudia la muerte o las pérdidas por muerte, pues el día de hoy no tendría sentido la charla que nos está brindando justamente el Stay a la Distancia. Sin embargo, esta tanatología contemporánea habla muchísimo de cómo vivir, de aprender de la experiencia de la vida, acercarnos de manera integrativa a las pérdidas, al proceso de duelo y más que nada cómo manejarlo y entender nuestras vivencias de día a día. Y aquí citamos justamente a la doctora Alba Payas, que pues ella acerca una tanatología más íntima, más amigable, más para nosotros. Actualmente la tanatología habla del buen vivir, de las experiencias de vida y de las pérdidas significativas y simbólicas que atraviesa el individuo en cada una de las etapas de su curso de vida o trayectoria de vida. Así es, aquí estamos hablando acerca de un proceso tan interesante, tan inmerso, que bueno, antes de este 2020 hablábamos de pérdidas de una gama tan increíble como jubilación, pensión, pérdida del trabajo, cambios y rutinas, proyectos de vida, algo que el ISTE ya se caracteriza en trabajar bastante. Pero, ¿qué sucede en este 2020? Nos detenemos, pausamos y platicamos. Así es, pandemia, crisis, COVID. Y aquí estamos viviendo otro tipo de pérdidas que tienen un impacto sobresaliente. Y volvemos a citar a la doctora Alba Payas con su modelo de duelo integrativo relacional. ¿Cómo conectamos, cómo integramos, cómo crece la persona y se transforma a través de estas experiencias simbólicas, significativas y representativas? Esto es muy importante. Uno de los temas principales de los cuales se ha pensado muchísimo para la elaboración de este programa es la ansiedad.
y las pérdidas que conlleva el estar viviendo COVID. Vamos a detenernos. Esto es algo muy importante. Tal vez algunos todavía seamos ajenos a un diagnóstico de un ser querido o incluso nosotros o nosotras mismos de COVID. Pero los que nos están viendo a través del otro lado de la pantalla, de los que están sentados ahí o estamos acostados o estamos tomando este café y estamos meditando acerca de cómo cambió mi vida cuando mi ser querido se le diagnosticó con COVID. ¿Cómo cambió mi vida cuando a mí se me diagnosticó con COVID? ¿Cómo cambió mi vida cuando a alguien cercano a mí se le diagnosticó con COVID? Por supuesto, entramos en una crisis de ansiedad, entramos en una pérdida de emociones, en un mar de procesos sentimentales, emocionales, pensamientos autodestructivos, catastróficos, pero sobre todo perdemos confianza, perdemos individualidad, libertad, perdemos seguridad. Así es, el día de hoy estamos haciendo esta charla de manera digital porque todavía no nos atrevemos a reintegrarnos a esta nueva normalidad, a un nuevo mundo, a un desconocido por conocer. Pero fíjense, ¿cómo lidiaron ustedes con ese proceso emocional? Pero sobre todas las cosas, no solo es el diagnóstico, ¿verdad? Es el proceso, es el tratamiento, es el desapegarse. Así es, desapegarse de ese ser querido que ya no va a estar contigo, que por lo menos 15 días tiene que estar aislado o aislada. Digo, esto ya lo sabemos, nos lo han informado bastante, pero el proceso emocional que eso te deja es una decisión crucial, ingresarlo a cualquier área hospitalaria, ¿verdad que sí? El no saber si va a salir, y lo volveremos a ver, el no saber si va a entrar a la zona hospitalaria y no lo vamos a volver a ver a ella o él nunca más, el no despedirme, el lo mataron, el realmente está muerto o está muerta, es decir, toda esta gama de pensamientos y acciones que perjudican muchísimo al individuo en su proceso. Eso es lo que voy sintiendo, ¿verdad? Tú que nos estás viendo el día de hoy. Tal vez experimentaste esta angustia, esta tristeza, este dolor, esta crisis. Pero no estás sola, no estás solo. Esas son las emociones que desafortunada o afortunadamente el 2020 nos están dando la pauta de enseñanza, que son las que vamos a empezar a vivir actualmente. Este 2020 marca un antes y un después, una nueva década. Nos está enseñando a recurrir a los profesionales de la salud mental y emocional para los tratamientos médicos. Ya no solo es el médico de cabecera, sino puede ser un psicoterapeuta, un psicólogo, un tanatólogo, un especialista en este proceso. Pero cuéntanos, pon en los comentarios, hazle llegar el mensaje, compártelo en tus redes sociales con tu familia, compártete a ti mismo, a ti misma, cómo te sentiste el día que hubo ese diagnóstico. Ya tiene rostros el COVID, así es, antes no los tenía, el día de hoy sí. Pero si no has enfrentado esta crisis, nos podemos sentir afortunados, afortunadas, ya que conlleva un proceso todavía mucho más delicado. Vamos a hablar acerca del choque y el shock. Sabemos que la realidad es tal cual nos están diciendo, pero vamos a regresar unos 7 meses atrás, cuando nos dijeron que teníamos que estar en casa, permanecer en casa, o bien, como algunos lo hemos mal llamado, aislamiento, confinamiento, encerrarte. Fíjate qué palabras tan negativas hemos estado usando y empleando para un bien mayor. Sin embargo, hay una anécdota que me encanta contar fuera de cualquier clase teológica. Estaba cierto día un individuo y pasa a la presencia de un ser superior. Este individuo le dice: Dios, ¿cuánto más va a pasar esto? ¿Cuánto más tengo que rezar para que todo esté bien? Dios le dice:
1000 años más. La persona lo toma mal. 1000 años más, ¿de verdad? Dios le dice, así es, y sigue su camino. Pasa otra persona que se encuentra meditando, igual reconoce la presencia de Dios y le dice, Dios, ¿cuánto más tengo que aguantar para encontrar la paz? Y Dios le dice, 10,000 años más. Va a sorprendernos la actitud. Y le dice, ¿de verdad? 10,000 años más. ¿Y me dices que estaré en paz, tranquilidad? ¿Estaré conmigo mismo y contigo? Le dice, sí, excelente. Espero esos 10,000 años más. Y entonces Dios le dice, ya has alcanzado la paz. ¿Cómo integramos todo esto a las emociones que estamos viviendo actualmente? Si alguien nos hubiera dicho, bueno, alguien nos dijo, ¿verdad? Cuarentena, 40 días y puedes salir. Si hubiéramos dicho, está bien, muchos procesos hubieran sido diferentes, diversos. ¿Pero qué dijimos? 40 días, ¿de verdad tanto? Pero ahora no han sido 40 días, 7 meses. Y esos 7 meses, como los grandes especialistas en la salud emocional nos han comentado, te encerraste tú misma, tú mismo, te encerraste con tu familia, con tus demonios y con tus bondades. Pero no es cosa del 2020, no es cosa del gobierno, no es cosa del COVID, no es cosa de la pandemia. Nos hizo falta muchísimo entender mi proceso emocional. Y cuéntanos, el día de hoy, ¿con quién estás conviviendo y compartiendo día a día? ¿Con tus demonios o con tus bondades? Tenemos que aprender a asimilar y entender estos procesos. Y aquí es donde llegamos a la parte más difícil de conectar contigo mismo, contigo misma. El enfado, la ira, el enojo, la rabia, el coraje, trabajadas de maneras violentas y agresivas, nos lleva a procesos muy fuertes. ¿Acaso no cuando te enteraste que un familiar tuvo COVID, te enojaste? ¿Porque no le están dando el tratamiento médico adecuado? ¿Culpabilizaste al sector salud porque ya no hay espacio? O lo que hemos visto más en las redes sociales, culpas y te enojas con las personas que tienen que salir a trabajar, con las que capturan en imagen o en fotografía y ponen en el Facebook acerca de esto, de que ellos no están viviendo su cuarentena, sus 7 meses actualmente, y te enojas. ¿Sabes a qué se debe que te enojes? Porque tú quisieras salir. Quisieras regresar a tu realidad, a tu 2019. Evadimos el 2021. Así es. Perdón, el 2020. Y así es. Nadie quiere hablar del 2020. Todos hablamos de las pérdidas. Nadie está hablando de las ganancias. Y aquí se pueden detener y levantarse e irse enojados. ¿Y saben por qué? Porque tal vez no me he percatado de qué estoy ganando. Y no hablo de recuperar seres queridos, no hablo de recuperar el 2020, hablo de recuperarte a ti misma que me estás viendo, a ti mismo que nos estás escuchando. Así es. Cualquier pérdida, duelo, muerte o situación significativa, el objetivo real que tiene es que te reencuentres contigo misma, contigo mismo, que tengas este tiempo para crecer. Ya no estar encerrado o encerrada con tus demonios, sino estar con tus bondades, con tu crecimiento, con tu situación, desde aquí. Unir el corazón con tus pensamientos y saber conectarlo con lo que dices, con lo que hablas. Así es, no estás solo, no estás sola, estamos contigo. Por eso es que hemos hecho y se han realizado estas jornadas a distancia. Pero si aún así, aún no logramos comprender el enojo, déjame comentarte que esto es debido a la misma situación recurrente. Tú me haces enojar, así es, tú quien me estás viendo me haces enojar. Tus seres queridos te hacen enojar. Las personas que vemos en el Facebook, en el internet, en las redes sociales, te hacen enojar. Pero ese enojo solo te pertenece a ti.
¿A qué se debe que estás enojada? ¿A qué se debe que estás enojado? Coméntalo. Ponlo en este chat, ponlo en estos comentarios. Por favor, compártelo. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojada? Todos estamos haciendo lo humanamente posible. Y para entender esto, va a parecer extraño, irónico. Tenemos que conocer la tristeza. Así es. Mucha gente no quiere hablar de la tristeza por depresión. Hay que quitar ese estigma y ese miedo social, ese imaginativo colectivo que decimos que al sentir tristeza inmediatamente vamos a sentir depresión. Por supuesto que no es así. La depresión es un estado mental diagnosticado que solo los profesionales del área de salud psiquiátrica pueden diagnosticar, y en su conjunto los psicoterapeutas y psicólogos. Pero que el día de hoy te sientas triste significa que hay un desequilibrio emocional para ti. Tienes que sentarte, justamente como nos encontramos el día de hoy aquí, con una taza de café, un vasito de refresco, un buen vaso de agua y platicar con tu tristeza. ¿A qué se debe tu visita el día de hoy? ¿Por qué me estás visitando? ¿Qué me quieres enseñar? ¿De qué me quieres hablar? Te escucho, te permito estar el día de hoy para que puedas irte, ya que también necesito mi espacio de felicidad. ¿Pero realmente lo hacemos? Si no lo hacemos con la tristeza, ¿ustedes creen que lo podemos hacer con el enojo? Y por eso son tan complicadas estas dos emociones. Y estas dos emociones, a la larga, pueden desencadenar una crisis de ansiedad. Que al final de cuentas, esta crisis de ansiedad alguien lo puede llamar como un estado de alerta y alarma. Pero ¿qué tan alerta y alarma estás? ¿O te encuentras? Vamos a retroceder un poquito. ¿Cómo te va en las noches? ¿Estás durmiendo bien? ¿Te duermes 2, 3 de la mañana, de la madrugada? ¿Te despiertas alrededor del mediodía? ¿Sientes que tu vida el día de hoy, por la misma rutinaridad y cotidianidad de la situación, es más de lo mismo? Ahí está la ansiedad, el querer recuperar algo, pero no saber avanzar, pero tampoco me puedo mover. Y entonces, ¿ya para qué? Otro día más, otra situación más de lo mismo, ¿verdad? Pero ¿qué estás haciendo para darle sentido y significado a ese día? Ahí comenzamos a conectarnos. ¿Te conectas contigo mismo? ¿Contigo misma? Vamos a hacer algo tan sencillo. ¿Con qué desayuno quieres empezar tu día? Que este desayuno te haga evocar emociones, es decir, lo quiero comer porque lo quiero disfrutar. Tal vez ustedes me puedan decir, hay desayunos que quiero, pero no los tengo al alcance, porque hay que salir, porque hay que ir acá, porque solo en tal restaurante, solo en tal lugar. Ok, está correcto. ¿Qué desayuno te puedes preparar que tengas al alcance? No te limites, no te pongas trabas, obstáculos, no crees tus propios muros. Piénsalo, detente y piénsalo. ¿Con qué desayuno te gustaría? ¿Con qué almuerzo? Si el día de hoy no quieres cocinar, no cocines. Si el día de hoy no quieres limpiar, no limpies. ¿Qué pasa? Para poder lidiar con la ansiedad, con la crisis de ansiedad, comenzamos con picos muy altos y acelerados. Es decir, para poder lidiar con este estrés, estamos tan ocupados y ocupadas. Pero ya van 7 meses. Es momento de descansar. Ya es hora de que descanses, de que busques pausas largas. Todo se va a resolver. No sé qué estés viviendo del otro lado de la pantalla, pero si tomas ese momento de análisis y reflexión, sentarte a platicar contigo, van a surgir 1, 2, 10 respuestas, opciones, caminos. Y aunque solo salga una, por lo menos ha salido una. Afortunadamente salió una. Y si sale una, puedes encontrar más. Tómate esta pausa. No te exijas de más. No te sobreesfuerces. Y solo así
Solo así podemos encontrar el crecimiento a través de una transformación. Algo que está pasando muchísimo, el cambio de contacto y tacto. Ya no podemos estar de manera presencial, eso ya lo sabemos. Esta es una forma de trabajar. Una videollamada, un mensaje de WhatsApp, compartir algo chistoso, humorístico en el Facebook, etiquetar a tus seres queridos. Vienen muchas épocas de cambio, vienen muchas épocas de situaciones. La verdad es que he atendido a mucha gente tan solo de la palabra nueva normalidad. Hay gente que lo detesta, hay gente que lo odia. No es una nueva normalidad tal vez, una nueva realidad, un nuevo mundo que salir por descubrir. Pero tengo miedo a salir y contagiarme. ¿Nos vamos a contagiar? ¿Qué certeza y seguridad tenemos? Por supuesto, aquí les invitamos a usar cubrebocas, caretas, llevar gel antibacterial, sana distancia. Si sabes que es un lugar muy concurrido, no asistas. Si sabes que vas en horarios muy concurridos, no vayas. Hazlo en horarios específicos para ti. Y sobre todo, creo que algo que vino a impactar muchísimo el día de hoy, este 2020, no es tu edad ni tu género lo que te hace vulnerable, es tu estilo de vida. Así es, tenemos que cambiar nuestros estilos de vida, porque a la que quiero llegar con toda esta introducción, ¿cuándo vas a regresar a ese mundo desconocido? ¿Cuándo vas a salir a explorar este mundo? ¿Cuándo vas a salir de casa reiterando las medidas necesarias, sanitarias? Pero ¿cuándo vas a retomar tu vida? Mucha gente espera a enero, 1 de enero del 2021. Mucha gente creemos que se va a resetear el año, el mundo. La realidad es que no. El que tiene que transformarte eres tú quien nos está viendo el día de hoy. Tú tienes que transformarte. Si lo haces todo con las medidas de atención sanitaria, perdiéndole el miedo a la vida, a vivir tu vida, retomarás esa normalidad, sea lo que sea, normal para ti. Así es, tenemos que aprender a vivir con esta situación actual. El día de hoy que nos ves, decídete a vivir tu vida, a hacerte responsable de todas tus situaciones. Tú eres responsable. Justamente en los cursos de capacitación que llevamos los tanatólogos, que nos enfocamos muchísimo en las personas mayores, nos comentaban un apartado principal y primordial: la responsabilidad asertiva ante el miedo. ¿Qué quiere decir toda esta frase tan maravillosa, tan larga? Si hoy decides reunirte con tu familia, ya que sabes que tu familia ha tomado cuarentena o que ha tenido estos 15 días de aislamiento o que en 15 días no han presentado ninguna de las sintomatologías y tú quieres reunirte, te reúnes y te vuelves a aislar otros 15 días por seguridad. Es decir, esta va a ser una normalidad. Poco a poco. ¿Para qué aislarte? ¿Para qué abandonarte? ¿Para qué dejarte a ti misma, a ti mismo? Puedes hacerlo. Reiteramos, todo con las medidas de salud necesarias. Pero tienes que tomar esto bajo tu control. Y una de las palabras principales para soltar este miedo y trabajar nuestro control es el amor propio. Encontrarte a ti ante esta crisis. Todos nosotros podemos apoyarte. Por eso tenemos este programa el día de hoy, Stay a Distancia. Nos apoyamos, aún en la distancia. Te acompañamos. Pero va a llegar un punto en el que tú, como persona que nos estás viendo, tienes que aprender a caminar por sí misma, por sí mismo, en un mundo nuevo por conocer. Me entusiasma decirlo, porque ahí atravesamos nuestro proceso de duelo. Así manejamos nuestras pérdidas. Atravesar un mundo nuevo por conocer.
Y tal vez ustedes se estén preguntando, ¿en qué momento tal vez acudir con un tanatólogo, tanatóloga o especialista de la salud mental y emocional? Bueno, la realidad es que en cualquier momento. Cada que sientas este nudo emocional, que en el pecho, en el estómago, en la mente, que no esté pudiendo dormir adecuadamente o esté durmiendo en horarios inadecuados, que he dejado de comer, justamente ahí nos encontramos los especialistas de la salud emocional, para que puedas trabajar tus procesos. Y estos procesos también han ido cambiando. No todos tienen que ser de manera presencial, también trabajamos a manera de distancia. Esto es lo que nos está ofreciendo el 2020. Nuevas formas de conectar con ustedes, con la gente, con el otro y acompañarles en su proceso. Muchas veces hemos dado estos cursos de cómo integrarnos a esta nueva normalidad. Yo te invito de corazón a corazón, que hables contigo misma, contigo mismo. Que sepas cómo están tus emociones, que sepas cómo estás tú. Ya no te centres tanto en la información del COVID, ya hay excesiva información. Céntrate en conocerte ahora. En esta información hay muy poca. Y solo así saldremos adelante. Te invito a que analices, que reflexiones, que tomes conciencia de esta charla. Te invito a dejar tus comentarios en las transmisiones. Te invito a que lo compartas con otros seres queridos, que te compartas a ti mismo, a ti misma. Agradecemos y reiteramos el esfuerzo titánico y monumental que está haciendo el ISTEI a distancia para llevar este tipo de cursos, y pues agradezco que el día de hoy nos haya invitado para compartir un tema tan sensible. No estás solo, no estás sola. Estamos viviendo todos estamos viviendo muchas pérdidas. Hay que saber cómo manejarlas. Espero te haya gustado el tema del día de hoy, la charla del día de hoy, y nos estamos viendo próximamente, tal vez en otros cursos. Muchísimas gracias a los que nos están viendo. Muchísimas gracias, ISTEI a distancia. Saludos. Pues muchísimas gracias, maestro Didier. La verdad, qué temas tan importantes acabamos de escuchar. Creo que esto nos va a servir y pues de alguna manera a manejar esta situación en la que estamos viviendo. Muchísimas gracias por su presencia. No, muchísimas gracias, Felipe, por el espacio, por invitarme, y pues espero que los que nos están viendo detrás de las pantallas pueda servirles esta información y llegar y compartirla a más gente. Muchas gracias igual. Pues así como terminamos esta transmisión, a nombre del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, esperamos que hayan pasado un rato agradable, un rato enriquecedor. Recuerden mantenerse activos y si no es indispensable tu salida, mejor quedémonos en casa. Asimismo, no olviden acompañarnos en nuestra siguiente transmisión el próximo jueves 29 de octubre en punto de las 5 de la tarde, en donde tendremos actividades para toda la familia. Esperemos que se conecten con el grupo de animación Pepe Kids. Les esperamos. Muchas gracias y buenas tardes. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.